Vigésimo, trigésimo domingo durante el año. Ya nos vamos acercando al Adviento, estamos terminando con el Evangelio de San Lucas y el Evangelio que nos toca es aquel que nos explica que el fariseo se compara con el publicano y donde Jesús sale con una enseñanza bastante extraña. Jesús se está refiriendo, dice el Evangelio, a algunos que se tenían por justos, esto está bien, pero que despreciaban a los demás. El fariseo que le dice a Dios, yo soy muy buen tipo, y el publicano que le dice a Dios que por favor lo ayude, y Dios acepta la relación con el publicano, se llama ser justificado, y al fariseo lo deja solo. Esta es la dificultad de las personas que se sienten muy buenas personas, esto es grave ya, narcisismo se llama actualmente, y sobre todo que desprecian a los demás. En un contexto que vale la pena darle vuelta y tenerle presente, porque la primera persona es un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Los fariseos son miembros de un partido político religioso que empezó a existir aproximadamente 100 años antes de que viniera Jesús. Los fariseos estaban muy preocupados porque veían la fuerza del ambiente pagano que tendía a destruir la forma de vida de los judíos. Entonces se unieron en un grupo para conservar la religión. Y ese grupo se llamaba el Partido de los Fariseos. Estudiaban a fondo la religión heredada por los antepasados, conocían todo lo que decía la Biblia y conocían todo lo que se practicaba por tradición. Muy exigentes. También los fariseos se caracterizaban por la oposición a todas las novedades. Todo lo que no era tradicional o no era igual a lo que ya se había hecho, lo veían como un desvío. Y por eso muchas veces en el Evangelio los fariseos se oponen a Jesús y discuten con Jesús porque Jesús dice cosas que no había dicho otro, ¿no es cierto? Y un estudio muy interesante que ha salido últimamente habla de Jesús, un judío marginal. Jesús viene de Galilea, no es de Jerusalén, viene un provinciano a enseñarle a los sabios de Jerusalén. Va a ser difícilmente aceptable esto, ¿no? La otra persona que estaba en el templo era un publicano. ¿Quiénes son los publicanos? Cobradores de impuestos, un gremio opuestos a los fariseos. No era un partido político, era una categoría social. Eran personas que trabajaban en un oficio que existe actualmente, ¿no? Pero lo que pasa es que las condiciones en esta época eran para los judíos gravísimas porque estaban tremendamente oprimidos por los romanos, y los publicanos eran los que cobraban en nombre de los romanos un impuesto que ellos, los publicanos, concertaban con los romanos. Los judíos le tenían que dar a los romanos determinada cantidad, pero los publicanos podían cobrar lo que querían, ¿eh? Ellos cobraban lo que querían, le pagaban a los romanos y se quedaban con el resto. O sea que los impuestos los colocaban los publicanos propiamente, por eso eran muy odiados por el pueblo. Y además, en Galilea, donde estaba Jesús predicando, el que gobernaba era Herodes Antipas, que era un judío, pero muy influido por los paganos y con una corte muy echada a perder.
y los publicanos ayudaban a Herodes Antipas, y claro, los judíos de esos años consideraban a los cobradores de impuestos como los hombres más pecadores, sin principios morales, sin religión, sin patriotismo. Y entonces estas dos personas entran a orar un día y el fariseo está dándole gracias a Dios porque cumple con todo y además hace algunas cosas de más. No solamente paga el impuesto, sino que da de más. El fariseo es una persona ejemplar, él lo sabe y por eso se siente contento. El cobrador de impuestos también está de pie, pero en otra parte del templo, no está delante, está atrás, junto a la puerta. Baja los ojos como un chico avergonzado. No tiene nada de qué alegrarse delante de Dios, lo único que tiene que hacer es presentarle su verdad. Ten piedad de mí que soy un pecador. El cobrador de impuestos ve su vida con tanta claridad como la del fariseo. Quería saber lo que está mal en él, ¿no? Y en su oración tan breve, ten piedad de mí que soy un pecador, reconoce dos cosas. Que de Dios viene la bondad y que él necesita esa bondad. Y Jesús termina su parábola explicando que de la oración de estas dos personas fue escuchada la del publicano, que esperaba que Dios le diera una mano. Y por eso fue escuchado, fue justificado, es la palabra que va a utilizar el Evangelio. Justificado quiere decir que Dios se puede relacionar correctamente con él. El justo, la persona justificada, es la que podía sentir que Dios se relacionaba con él. Dios se relaciona con el pecador, pero no se relaciona, no justifica, no se relaciona con el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo no necesita de Dios, él está muy contento de lo que ha hecho, entonces Dios dice, ya que estás tan contento, dale nomás, seguí adelante. Yo le voy a dar una mano a este otro pobre hombre que me la pide. El fariseo no le pide a Dios que le dé una mano. Este es el sentido del Evangelio que estamos leyendo y nos ayuda a todos nosotros a tener cuidado con las comparaciones, sobre todo jamás despreciar una persona necesitada. La tendencia al desprecio que tenemos es muy fuerte. Necesitamos que el otro ande mal para sentirnos nosotros bien, y eso Dios no lo acepta y es un pecado grave, ¿no es cierto? La comparación con el otro y el desprecio del otro es un pecado grave. Lo que interesa acá no es compararse con otros, sino conectarse con Dios, que va a elevar a la persona que siente necesidad de la ayuda de Dios para ser un poquito más bueno. Consecuencia, tratemos de no compararnos y no despreciar a los demás, es la enseñanza de este Evangelio. Sino sintamos esa bondad de Dios que quiere ser bueno con nosotros si se lo pedimos. Bueno, con la esperanza de que no nos sintamos entonces mejores que los demás, podemos terminar este domingo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos quedar en paz.